nunca permite que entremos en crisis sin antes hablarnos, sin antes animarlos, sin antes fortalecernos, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque nos ama profundamente. Hoy deben de aceptar a Cristo. Buenas tardes, hermanos. ¿Están contentos? Vamos a oír la palabra del Señor esta tarde. En el libro del profeta Ezequiel vamos a leer en esta ocasión. Buscamos el capítulo 47 y vamos a leer ahí, comenzando en el versículo 1, leeremos hasta el verso 5. La escritura dice, Ezequiel capítulo 47, verso 1 al 5: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Que Dios bendiga su palabra. Hagamos una breve oración. Querido Dios, te damos gracias porque esta tarde estamos aquí para recibir tu palabra. Palabra que así te ha placido a ti designarla para compartirla esta tarde con tu pueblo. Una vez más ruego la sabiduría de tu Espíritu y la gracia del Omnipotente sobre la vida de este siervo inútil, para compartir tu verdad hoy con tu pueblo. Señor, donde quiera que esta palabra se oiga a través de esta grabación, o la vean a través del canal de televisión, Señor, que esta palabra pueda también llevar bendición a quienes han de oír su mensaje. Padre, háblanos esta tarde como tú lo sabes hacer. Bendícenos y edifícanos de una manera especial, grande y sobrenatural. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartirles que esta mañana, cuando estaba concluyendo con el mensaje que prediqué en el primer servicio, que justamente lo enfocamos en el tema sobre la necesidad de la profundidad espiritual en la vida cristiana. Y tomamos en este servicio, en este mensaje, el Salmo 42:7 para partir de ahí, cuando el salmista dice: un abismo llama a otro abismo. Cuando estaba precisamente concluyendo de preparar ese mensaje, el Señor me indicó que debía de predicar sobre dónde encontrar el ambiente propicio para que nosotros podamos profundizar en la vida espiritual. Valga decir que Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios no quiere que nos quedemos viviendo de experiencias pasadas. Dios no quiere que seamos un pueblo como le ocurrió a Israel en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, cuando dice que el arca del pacto
fue llevada por los filisteos y le pusieron un nombre bastante sugestivo: Icabod, un pueblo sin gloria. Hermano, Dios no quiere que nos quedemos estancados o que nos sequemos espiritualmente hablando. Dios está interesado en nuestro progreso, en nuestra proyección hacia el alcance de mejores y más grandiosas cosas. ¿Cuántos de ustedes están anhelando realmente recibir más de lo que han recibido hasta hoy en su vida cristiana? ¿Cuántos están anhelando más? Vamos a ver, levánteme su mano. El Espíritu de Dios puso entonces este pasaje en mi corazón y encontré en él la mejor ilustración para poder presentar a ustedes el pensamiento que el Señor me inspiró esta mañana, y lo voy a compartir en el mensaje que le voy a predicar, y lo voy a hacer bajo el tema abundancia espiritual en la casa de Dios. Repitan conmigo: abundancia espiritual en la casa de Dios. De eso depende, hermanos. Dependen muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes van al libro del profeta Malaquías en el capítulo 3, búsquenlo. Hay una escritura aquí bien interesante en este sentido. Y es la que dice en el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa, hermanos? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición, hasta que sobreabunde. Aquí hay una serie de palabras bien interesantes. Por ejemplo, habla de que hay alimento en mi casa, abundancia. Luego habla, hermanos, que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y que va a derramar sobre nosotros, ¿qué cosa? Bendición, hasta que sobreabunde. Quiero que noten esto. Toda abundancia, hermanos amados, definitivamente depende de la abundancia espiritual que tengamos. Hay un principio que la Escritura establece en el Nuevo Testamento cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué cosa? Y que tengas, ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. La abundancia de todas las cosas, hermanos, está sujeto a la abundancia espiritual que poseamos. Por ejemplo, si vamos a la iglesia primitiva, tome usted, no ahora en su casa, tome el libro de los Hechos y comience a seguir la narración de todas las cosas que sucedieron en la iglesia primitiva, cómo hay un progresivo desarrollo en esta iglesia. Usted va a encontrar, hermanos, que ahí había abundancia de todo, de tal manera que dice la palabra que entre ellos no había necesitados. La gente que necesitaba de alguna provisión material le era suplida por la iglesia, porque la iglesia estaba disfrutando de abundancia espiritual. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. De ahí la importancia de lo que predicamos esta mañana, la necesidad de la abundancia espiritual en la vida cristiana. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, de dónde o cuál es el ambiente más propicio para que usted y yo podamos crecer y abundar, amén, en abundancia espiritual. Ahora, vayamos al principio. Quiero utilizar algunos minutos para compartir dos cosas. Primero,
Lo que el profeta Ezequiel está describiendo en el capítulo 47 de su libro, lo que él aquí describe a partir del versículo 1 hasta el versículo 12, hermanos amados, es una visión de restauración. El hermano David nos predicó precisamente en este libro en la mañana, solo que en el capítulo 3. Pero él dijo una cosa que es evidente en la vida de este personaje. Ezequiel fue sacerdote y profeta. El hermano lo mencionó esta mañana y yo lo reafirmo. Él fue sacerdote y profeta. Ahora, cuando nosotros estudiamos el trasfondo histórico de esto, vamos a encontrar primero que antes de que Israel fuera cautivo a Babilonia, Ezequiel desempeñó las funciones sacerdotales en Jerusalén. Escuchen esto. En el año 606 antes de Cristo, Nabucodonosor invadió por primera vez la ciudad de Jerusalén. En esa ocasión él se llevó cautivos a varios jóvenes. Dentro de ellos fueron llevados Daniel y sus compañeros, de quien nos habla este profeta en su libro. Cuando esta invasión se produce en el año 606, comienzan los famosos 70 años de cautividad en Babilonia. Pero óigame, no todos los judíos son llevados a Babilonia. Que 9 años más tarde de esto que acabo de mencionar, en el año 597 antes de Cristo, después de una rebelión que se suscitó en la ciudad de Jerusalén, Nabucodonosor invade por seguidos en esa ocasión 10,000 hombres, incluyendo entre ellos al profeta Ezequiel. Digan gloria a Dios, pues. Ahora, la historia nos informa a nosotros que justamente Ezequiel alcanzó prominencia como sacerdote justamente en el tiempo antes de ser llevado al cautiverio. O sea, hermanos, que durante esos 9 años que duró entre la primera y segunda invasión, él alcanza a sobresalir como sacerdote allá en el templo. Ahora, quiero que vayan al capítulo 1 del profeta Ezequiel. Por favor, mantenga su Biblia abierta en Ezequiel. Solo que ahora acompáñenme al capítulo 1. Estamos diciendo que este hombre, él fungió como sacerdote en Jerusalén. Ahora, quiero que busquen el capítulo 1 de Ezequiel, el verso 2. ¿Ya lo tienen? En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. ¿Están conmigo? Si fue en el año 5 de su cautiverio, significa que Dios llamó a Ezequiel el sacerdote para ser profeta en el año 592 antes de Cristo, porque dice aquí que fue el 5.º año de su cautiverio. Si usted le suma al 500
o mejor dicho, le resta al 597, le van a salir exactamente 592, porque aquí se resta, no se suma. Antes de Cristo se restan los años, después de Cristo se suman. ¿Estamos claros? Ahora, escuche esto. Esto es bien importante para nosotros, porque aquí podemos delinear claramente los tiempos en que Ezequiel, fue sacerdote y fue profeta. Escuchen esto. Si ustedes comienzan a hacer números y le restan al 592 estos 27 años, usted va a encontrar, hermanos, que Ezequiel fue profeta durante 22 años. La historia nos dice que aunque Ezequiel fue profeta de la cautividad, óigame, Ezequiel no vio el final de la cautividad como Daniel. Ezequiel murió en cautiverio. Él solamente fungió como profeta 22 años, mientras la palabra dice que Daniel sí vio la vuelta, bendito sea el nombre del Señor, la vuelta de Israel a su tierra, porque él también fue un profeta de la cautividad, pero Ezequiel murió en cautividad. Ahora, quiero que noten esto. Si ustedes buscan en la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, en su último capítulo, no lo voy a leer, solamente lo voy a referir. En el último capítulo de segundo de Crónicas, que sería aquí el capítulo 36, ustedes van a encontrar a la altura del verso 17 que aquí se nos habla, miren qué interesante es esta narración histórica. Se nos habla que en el año 586 antes de Cristo el templo fue destruido, porque estamos pensando, cuando Ezequiel habla en el capítulo 47 versículo 1, dice que él vio un río que salía bajo el umbral de la casa. Está hablando del templo, está hablando de la casa de Dios. Por eso usted, no tengo tiempo, él aquí en su profecía hace una descripción del templo milenial. ¿Por qué? Porque él conoce todos los detalles al dedillo, porque él fue sacerdote, conocía perfectamente cómo era la estructura del templo. Pero en el año 586 antes de Cristo el templo fue destruido. La historia nos dice aquí que el rey de Israel, que se llamó precisamente Sedequías, había sido dejado por Nabucodonosor para que reinase en Jerusalén. Realmente Sedequías era nada más una figura decorativa como rey. Él no tenía poder ni autoridad. Él estaba bajo la soberanía, bajo la autoridad del rey Nabucodonosor de Babilonia. Simplemente era un rey títere. Y amados hermanos, Sedequías es dejado como rey en Jerusalén. Sedequías esperaba que Egipto lo ayudase para sacudirse el yugo de Nabucodonosor de Babilonia. Y entonces, hermano, después de esperar casi 11 años y en vista de que Egipto no lo ayudó, Sedequías se rebela contra Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, sumamente enojado, vuelve con toda su furia contra Jerusalén. Óigame, y la invade por tercera vez. Esto fue precisamente en el año 586. ¿Me está oyendo? Y después de sitiarla 3 años la ciudad, al fin entra a la ciudad, destruye la ciudad
destruye el templo, destruye el reino, mata a muchos de los habitantes de Jerusalén y se lleva grandes cantidades cautivos hacia Babilonia. Estas son las circunstancias que rodean la profecía de Ezequiel 47. Esto es lo que había sucedido cuando él dice: fui llevado por el Espíritu a Jerusalén nuevamente, y Dios me mostró su casa. Y él tiene en el capítulo 47 una visión de restauración. Repitan: una visión de restauración. Otra vez. Ahora, escuchen esto. Ezequiel, como profeta, recibe, oiga lo que le voy a decir, uno de los libros, una de las profecías más grandes del Antiguo Testamento. ¿Qué dije? Que recibe una de las profecías más grandes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? David nos habló algo esta mañana sobre ser atalaya. Ezequiel fue un atalaya en cierto modo. ¿Por qué? Porque estuvo como un atalaya siempre vigilante para amonestar a la gente que estaba siendo infiel en Israel, en un portador de un bálsamo para llevar consuelo, alabado sea el nombre del Señor, a la gente que se había mantenido fiel a Jehová en medio de todas las circunstancias, porque Dios siempre tiene un remanente dentro de su pueblo. Cuando hay corrupción en su pueblo, Dios siempre mantiene un pueblo que es fiel a Él. Digan gloria a Dios, pues. Yo me pregunto, ¿seremos nosotros parte de ese remanente fiel? Voltéese a su hermana, dígale: yo quiero ser ese remanente fiel. Usted también que me mira, dígale a su hermano: yo también quiero ser ese remanente fiel. Ahora, escuchen esto. La profecía de Ezequiel es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque su profecía condujo al movimiento apocalíptico escatológico. En otras palabras, la profecía de Ezequiel se convierte en un puente entre lo profético y lo escatológico apocalíptico. Ustedes van a encontrar, si ustedes toman el libro de Ezequiel y lo comparan con el libro de Apocalipsis de Juan, van a encontrar que ambos tienen figuras similares. Ezequiel es el profeta del Antiguo Testamento que recibió por primera vez una profecía de carácter escatológico apocalíptico. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor entonces. Ahora, la visión que él tiene en el capítulo 47 es una visión de restauración. Al igual que el libro de los Salmos se divide en secciones, hablamos de eso esta mañana, 5 secciones. El libro de Ezequiel se divide en 3 secciones. La primera sección
la cubren los capítulos del 1 al 24. Y ahí Ezequiel recibe profecías que hablan precisamente de su llamamiento al ministerio profético y de la caída de Jerusalén. La segunda sección comienza en el capítulo 25 y se extiende hasta el capítulo 33. Y esa sección contiene profecías de juicio contra 7 naciones gentiles. La última sección comienza en el capítulo 34 y termina justo en el capítulo 48 y contiene profecías, ¿me está oyendo?, de restauración y de un futuro de esperanza para el pueblo de Dios. Denle un aplauso al Señor pues por esa verdad. Ahora, si usted se ubica, el capítulo 47, ¿en qué sección está? Vamos a ver si me prestaron atención. En la sección de restauración. Escuchen esto. La experiencia de Ezequiel de ser transportado por el Señor hacia la ciudad de Jerusalén para profetizar sobre de ella no era nueva. Para su estudio personal le voy a dar este dato. 19 años atrás. ¿Cuántos años? 19. Según lo detalla el capítulo 8 de Ezequiel, Dios había llevado a Ezequiel justamente a Jerusalén, solamente que en esa ocasión fue para dar un juicio de condenación, diciéndole a la ciudad de Jerusalén que iba a ser destruida a causa de su pecado. Eso ocurrió en el año más o menos 591 antes de Cristo. Ahora lo tenemos aquí, capítulo 47 de Ezequiel. Dios lo lleva nuevamente, otra vez lo transporta a Jerusalén. Solo que aquí, mis hermanos, la situación es muy diferente. Esta vez Dios lo lleva para dar datos específicos de cómo la ciudad va a ser reconstruida, y específicamente Dios le da a Ezequiel una visión de restauración con relación al templo. Ahora, escuchen esto, porque aquí entro a lo que me interesa en esta noche. Rodeé todo esto para explicarles a ustedes el porqué de esta visión de restauración. Cuando Dios le muestra esta visión de restauración a Ezequiel, esta visión no se cumplió cuando terminan los 70 años de cautiverio e Israel vuelve a su tierra. No se cumplieron. No. Esta visión no se cumple porque se proyecta hacia el final de los tiempos, la era en que usted y yo estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. La era del Mesías que vendría para redimir a su pueblo Israel y a todos cuantos creyésemos en él. ¿Cuántos son creyentes en Cristo Jesús esta noche? Levante su mano y diga: yo soy creyente en Cristo Jesús. Vuelva hacia su hermano y hermana, dígale: yo soy creyente en Cristo Jesús. Pero dígaselo con un poquito de más convicción.
Ahora, miren para acá. Ya estuvo, ya. A algunos se les pasa la mano y se ponen a saludar a medio mundo. Oigan, escuchen esto. ¿Cómo es el tema de esta noche? No oigo. ¿Cómo es el tema de esta noche? Abundancia espiritual en la casa de Dios. Cuando Ezequiel comienza a decir que el mensajero celestial lo lleva al templo y le muestra un río que sale debajo de los umbrales del templo, por el lado donde estaba el altar, hermano, óigame, esa es una visión que literalmente se ha de cumplir en el futuro para el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Esta es una grandiosa profecía de la cual profetas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento hablaron. En la misma profecía. Vaya ahora a Zacarías conmigo. Capítulo 14. Ahora, oiga lo que dice Zacarías en el capítulo 14 y su versículo 8. Acontecerá también en aquel día, ¿están conmigo? Que saldrán de Jerusalén. ¿Qué cosa? No oigo. ¿Qué saldrá de Jerusalén? Grite el hombre. ¿Qué saldrá de Jerusalén? Eso no es gritar. ¿Qué saldrá de Jerusalén? Eso no es gritar. ¿Qué saldrá de Jerusalén? No tengan miedo de gritar. Si la gente en el estadio grita cuando le meten el huehuecho del diablo a un equipo, óigame hermano, aquí usted no está avivando a un huehuecho del diablo, está avivando al Rey de Reyes, Señor de todos los señores, Príncipe eterno, paz para nosotros. Grite. ¿Qué va a salir de Jerusalén? Agua viva. Ya casi me deja sordo, hermano. Voy a cuidar de usted porque me va a dejar sordo. ¿Qué va a salir de Jerusalén? Así se hace, que gritar con ganas. Y dice: en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Ahora acompáñenme a Apocalipsis 22. Esta es la misma profecía de Ezequiel. Zacarías 14:8 es la misma. Ahora vea lo que dice Apocalipsis 22 verso 1. Después me mostró, ¿qué cosa? Un río limpio. ¿De qué? Ay Dios, hermanos, ¿qué les pasa? Voy a repetir y usted lo dice fuerte. Después me mostró, ¿qué cosa? Ahora el hermano ya no gritó como que tuvo miedo de jugar al sol del pastor. ¿Qué le mostró Dios a Juan? Un río limpio de agua de vida. Así se dice. ¿Qué le mostró Dios a Juan? Un río limpio de agua de vida. Ay Dios, ni se parecen a como yo lo digo. Un río limpio de agua de vida. Un río limpio de agua de vida. Díganlo otra vez. Resplandeciente como el cristal. No, eso ya no lo diga. Que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por eso se dice que la profecía del capítulo 47 de Ezequiel es una gran profecía, porque de ella hablaron profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, como se le he mostrado en esta noche. Entonces, ahora, el templo
que Ezequiel mira aquí es el templo milenial. Han habido varios templos en la historia de Israel. Número uno, ¿cuál es el templo número uno que aparece en la historia de Israel? ¿Cuál es el templo número uno? ¿Cómo se llama? No, se le fue, no se llama. Se llama el templo de Salomón. Hermana Tere, ¿cuál es el segundo templo que aparece en la historia? Tampoco se llama, no me acuerdo. Se llama el templo de Zorobabel. Y luego tenemos el tercer templo. ¿Cómo se llama el tercer templo, Walter? Templo de Salomón, templo de Zorobabel y otro que dice que se llama, no me acuerdo. Tampoco no se llama, no me acuerdo. Se llama el templo de Herodes. Gloria a Dios. Y hay un cuarto templo. ¿Cuál es ese templo? El templo milenial. Que según la palabra enseña se va a convertir en el centro de la adoración universal durante el milenio. ¿No se goza por eso? Dice que las naciones subirán a Jerusalén para adorar a aquel que dio por nosotros su vida en la cruz del Calvario. Qué lindo. Usted y yo iremos en peregrinación también a Israel. Si usted no va a poder ir en estos días a Israel, no se preocupe, porque ay, hermano, está muy caro, $3,000. ¿De dónde reúno 3,000? No se preocupe. De todas formas, si no nos lleva a la agencia SAB, el Señor sí nos va a llevar allá. Y nos va a llevar gratis. Si no nos lleva a la agencia Tivoli, el Señor no va. Y la hermana por ahí me está haciendo cara, bueno, que eso está haciendo la competencia. No, aquí no hay competencia. Denle un aplauso al Señor. Pues, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. No se goza usted por eso. Eso es lo que se va a cumplir literalmente, que dice aquí. Ahora bien, esta mañana yo prediqué sobre la necesidad de la profundidad espiritual en la vida del cristiano. Esta mañana yo hablé con respecto a la profundidad espiritual. Yo hablé de tres cosas. Primero, hablé de lo que produce. Produce dos cosas: estabilidad y madurez. Segundo, hablé de lo que contiene: abundancia, primero, y dos, deleite. Tercero, hablé de los medios que la producen. Y dije que eran tres: el glorioso Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Ahora, es maravilloso el Señor. Estamos diciendo que se refiere a las bendiciones del reino mesiánico. Las bendiciones del reino mesiánico ya no serán exclusivamente de una nación o de un pueblo. Óigame, las bendiciones del reino mesiánico serán universales y se van a desparramar por todo el mundo. Oh, hermano, yo me siento emocionado cuando pienso en eso, porque cuando miro el panorama del mundo hoy, el panorama del mundo hoy es tétrico, es sombrío. Pero cuando miro el panorama del mundo a través de la palabra profética y escatológica, veo que Dios me muestra un cuadro totalmente diferente según la forma de ver de Dios el futuro de la humanidad. Eso es lo que usted tiene que predicarle al mundo, hermana.
que viene un tiempo mejor después de estos tiempos peores que estamos viviendo, porque la cosa va a ir de mal en peor. Esto se va a poner peor, como decía el hermano Fumero, pero después de eso peor vendrá lo mejor, vendrá el buen vino. El mejor vino está por llegar. Dale un aplauso al Señor, pues, si lo cree. Ahora, óigame esto. Cuando estaba concluyendo esta mañana de preparar el mensaje que prediqué en el primer culto, me pregunté, ¿y en dónde podemos encontrar abundancia espiritual? Si usted quiere comprar medicina, ¿a dónde es que va? ¿Será que se va al taller de mecánica a decirle, señor mecánico, quiero un par de mejorales? ¿Sabe qué le va a decir el mecánico? Usted está loco. Y le va a pegar un cigüeñazo en la cabeza para que vuelva en sí. Hermana, si usted quiere comprar una libra de lomito, ¿será que usted se va a ir, hermana, por ahí a la ferretería para decirle, señor ferretero, quiero 5 libras de lomito? ¿Sabe qué va a hacer el ferretero con usted? Va a agarrar de la lija más gruesa que tiene y le va a raspar la cabeza para decirle, señor, ¿usted está loco? O va a agarrar una tijera a veces con que cortan hierro y le va a quitar todo el pelo, le va a decir, para que se le refresquen las ideas, porque a lo mejor está chiflado. Le decía, señor, ¿dónde hemos de encontrar abundancia espiritual? Y él me dice, lee Ezequiel 47. Hermano Rafa, ¿qué dice el verso 1? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían de debajo de la hacia el oriente, la fachada de la oriente, las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur de la casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando yo leí este texto, dije, muy bien. Entonces le decía al Señor, Señor, entonces estoy en el lugar correcto. Porque si en algún lugar tenemos que encontrar abundancia espiritual, es en la casa de Dios. Y escúcheme, por favor, cuando hablo casa de Dios, no hablo de un edificio de 4 paredes. Quiero que me entiendan. Este es un edificio. La casa de Dios somos nosotros. Los que convertimos este edificio en casa de Dios y puerta del cielo somos nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros mora la gloria, la presencia y el poder de Dios. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? ¿Me está oyendo, hermana? Cuando usted abusivamente esté usando su cuerpo para otros fines, pregúntese, ¿será para esto que el Espíritu Santo me convirtió en templo suyo? Porque hay abundancia en la casa de Dios. Porque dice que debajo del umbral salían, ¿qué cosa? ¿Qué salían? Aguas. Pero aguas vivas.
Es de la casa de Dios que salen las aguas vivas. Esta semana, para ser más exactos, el día de ayer, estudiamos un pasaje sumamente bello, sumamente rico y muy ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice San Juan 7, 38 y 39? El que cree en mí, ¿qué cosa? Como dice la Escritura, ¿qué cosa? De su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y esto dijo, ¿de quién? ¿De quién dijo esto? Del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Yo quiero que miren para acá. ¿Cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo en su vida? Levanten la mano. Hey, levanten la. No me asusten, porque el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Levanten la mano. ¿Cuántos lo tienen? Yo lo tengo, tú lo tienes, todos lo tenemos. Porque si hemos sido salvados, si hemos sido regenerados, si hemos sido santificados, el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, acompáñenme a Isaías. Ustedes estudiaron estos textos, solamente los estoy refiriendo porque tienen una relación colateral con lo que estoy hablando. Isaías 44. ¿Qué dice ahí? Verso 3. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Yo derramaré agua sobre el secadal. ¿Qué cosa? Y ríos sobre la tierra árida. ¿Qué cosa? Dios no puede hablar más claro, hermanos. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Me están oyendo, hermanos? Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Cuáles son esas aguas vivas que están saliendo de la casa de Dios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué es esa agua viva? ¿Qué es? El mover del Espíritu de Dios en la vida de su iglesia. Yo me recuerdo en este momento el testimonio del autor del canto La Visión de la Cruz. Él fue un guatemalteco, originario de Chiquimula. Este hombre era un hombre que estaba tan enviciado en el aguardiente que un día tomó tanto que se trastornó. Y cuando estaba en ese estado anímico y físico, los demonios comenzaron a manifestárseles y él los miraba y se reían de él y le decía: te vamos a llevar con nosotros. Y el hombre comenzó a correr desesperado. Fue a la iglesia tradicional, entró con el ministro de esa iglesia y le dice: padre, me siguen los demonios, los veo que me hablan y dicen que me van a llevar al infierno con ellos. Y el ministro de esa iglesia sacó una botella de agua, usted ya sabe cómo le llaman, en el nombre del Padre Espíritu Santo, el Hijo Espíritu Santo, amén, le dijo el Señor Y dice que después de esa ceremonia, de ese ritual que le hizo el ministro de esa iglesia, los demonios se le aparecían detrás de los santos y le decían: esto no vale, esto no sirve, de todas formas te vamos a llevar con nosotros. Y salió desesperado de ese lugar y se fue buscando el cementerio porque se iba a quitar la vida. Los demonios le decían:
que se quitara la vida. Pero cuando iba en su carrera loca hacia la muerte, pasó por una iglesia evangélica y dijo, tal vez aquí me pueden ayudar. Tocó la puerta y salió el ministro de esa iglesia y le dice, Señor, si usted me puede ayudar y puede hacer algo, por favor ayúdeme. ¿Qué es lo que tienes? Los demonios se ríen de mí y me dicen que me van a llevar al infierno. Y el ministro le dijo, has venido al lugar correcto, no tengas miedo, porque aquí está Cristo, y donde está Cristo no manda el diablo. Pasa adelante, le dijo, y lo pasó adelante. Y oiga esto. Le dijo el ministro, voy a orar por ti, pero antes tengo que entregarte el mensaje de salvación. Tú necesitas ser salvo. Y le entregó el mensaje de salvación. Y el hombre dijo, yo creo, acepto a Cristo como mi Salvador, ore por mí. Y él entregó su corazón a Cristo. Le dijo, arrodíllate. Y oró por él. Cuando este hermano se levantó de la oración, vio a los demonios por última vez. Y hermano, ya no iban en primera ni en directa, iban con retroceso. Y le dicen los demonios, te nos escapaste, te nos escapaste, te nos escapaste. Y se fueron. Y de ahí nació el canto, la visión de la cruz. Porque en la casa de Dios hay abundancia espiritual. Hay un río que está corriendo, hay un río que está fluyendo. Aleluya. ¿Lo sientes? Yo lo siento esta noche. El río está corriendo. ¿Oyes sus corrientes? ¿Lo oyes como torrentes, hermano? ¿Lo oyes? ¿Sí o no? Bendice el nombre de Dios. Entonces, ¿lo oyes o no lo oyes? Yo sí lo oigo moviéndose en medio de nosotros esta noche. Quiero señalar unos pequeños detalles y voy a terminar con este mensaje. Por favor, hermana, léame una vez más el verso 1 del capítulo 47 de Ezequiel. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas que salían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Atención. Dice que las aguas salían del umbral de la casa, debajo del umbral de la casa, al lado derecho del altar. ¿Cuántos altares habían en el santuario, hermano, en el templo? ¿Cuántos había? ¿Ah? No. ¿Cuántos altares habían en el templo? No. ¿Cuántos altares habían en el templo? 2. Uno se llamaba altar del holocausto. ¿Qué se hacía en el altar del holocausto? ¿Qué se hacía en el altar del holocausto? Se hacían sacrificios. El otro altar se llamaba el altar del incienso. Ahí no se ofrecían sacrificios. ¿Qué se ofrecía en ese altar, hermano? Si en el del holocausto se ofrecían sacrificios, en el del incienso, ¿qué se ofrecía? No. ¿Qué se ofrecía? ¿Qué se ofrecía? ¿Qué se ofrecía, hermano? No, hombre. ¿Qué se ofrecía? Adoración. No.
¿Qué se ofrecía? Adoración. No, hombre. ¿Qué se ofrecía? ¿Qué se ofrecía? Incienso, hombre. Si se llama altar de incienso, se ofrecía incienso, cabezones. No usan su cabeza. Entonces, ¿qué les pasa, hermanos? Ahora, el incienso en la Biblia, ¿tipo de qué es, hermana? De la oración. Es tipo de la oración. Dos cosas. Nadie puede gozar de una abundante vida espiritual si primero no pasa por el altar del sacrificio. Jesús dijo ahí mismo en San Juan 7, en el verso 36, si alguno tiene sed, que dice, primero venga a mí y beba. ¿Qué significa esto? Hermano, que primero, para gozar de todas las abundantes bendiciones de la vida espiritual, primero tenemos que ser salvos, primero tenemos que nacer de nuevo, primero tenemos que ser regenerados, primero tenemos que ser hechos nuevas criaturas. ¿Cuántos son aquí nuevas criaturas? ¿Cuántas son? Amén. Dios nunca permite que entremos en crisis sin antes hablarnos, sin antes animarlos, sin antes fortalecernos, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque nos ama profundamente. Hoy deben de aceptar a Cristo.